Hola, mi nombre es Luis Torres, estudiante de la Universidad de Fermín Toro, y en esta oportunidad les hablaré acerca de un análisis histórico acerca de la gerencia. Su definición va sujeta de acuerdo al punto de vista de cada quien, pero de manera global podríamos decir que la gerencia es la ciencia que enseña la más eficiente forma de conducir empresas hacia metas previamente fijadas. Esta meta se da mediante un proceso social que lleva una responsabilidad de planear, regular y ejecutar las operaciones de una empresa para lograr los propósitos. También se podrá entender como la habilidad de prever, organizar, mandar, coordinar y controlar las operaciones. La historia de la gerencia empieza o se da origen en las antiguas civilizaciones de Egipto y Roma. En Egipto, con la aparición de la estructura, donde sus pirámides son una prueba fehaciente de la necesidad que tuvieron de administrar y gerenciar un gran número de personas para poder construir estas pirámides. Siguiendo con la historia, encontramos que en la civilización que la civilización que más influyó en el pensamiento administrativo fue el pueblo romano, quien marcó las bases de nuestra sociedad. Su incursión en la administración llegó hasta tal punto de clasificar las empresas en tres, donde la primera era que eran las empresas públicas, las semipúblicas y las privadas. Las públicas eran las que hacían actividades del gobierno o del Estado. Las semipúblicas son las que eran dirigidas o pertenecían a sindicatos, y las privadas que pertenecían o eran manejadas por civiles. Más adelante aparecen otras instituciones muy bien organizadas como la Iglesia Católica y el Ejército, donde éstas aprenden a organizarse y a jerarquizar los poderes. Luego, más tarde, en la mitad del siglo XVIII, principios del siglo XIX, con la aparición de la Revolución Industrial en Inglaterra, en primer lugar, y el resto de Europa, sufre una transformación socioeconómica, tecnológica y cultural. Se expande el comercio y la mano de obra es reemplazada por máquinas, y por ende los trabajos eran realizados en menos tiempo. Se da el desarrollo de la definición de la organización de recursos que hoy conocemos como empresa, donde se crea o donde se da la creación del mercado y aparece lo que hoy conocemos como demanda y oferta. Entonces, con esta breve explicación de lo que fue la historia o de cómo se da la historia de la gerencia, debemos decir o concluir que la gerencia no es algo nuevo, sino que viene con la historia de la humanidad, sí, ya que esta es una ciencia antigua que ha ido evolucionando con el pasar de los años y tomando aporte de varias civilizaciones y cambios históricos significativos en la vida de los hombres. Dichos cambios y aportes han hecho que la gerencia sea hoy en día parte esencial de la vida y la economía de cada país e individuo. Gracias.